podamos abrir la discusión y el debate. Y yo desgraciadamente me tengo que ir a la 1:05, 1:08, porque tengo clase a la 1:15, pero bueno, muchísimas gracias y le dejo la palabra a José Caballero. Bien, hola a todos. Muchísimas gracias, Fernando, por la introducción, a LACS, a nuestro amigo de LACS, por la invitación a poder presentar este tema. No sé qué tanto me voy a pegar al artículo, no era mi plan exponerlo tal cual, porque era un poco la lectura introductoria, pero bueno, entonces no vamos. Pero es el problema central, de todas formas, de lo que sigo tratando. ¿Qué son estas imágenes problemáticas de la Trinidad? Que son las que tenemos. Estos dioses de muchos rostros y estos gemelos, podría llamarse trillizos. También la pregunta, bueno, no sé qué tanta introducción general necesitaríamos, pero por supuesto cuando hablamos de arte virreinal se sobreentiende la pintura cusqueña muchas veces. Hay esta pregunta de al final, ¿qué es el arte virreinal? ¿Qué es la pintura cusqueña? ¿De qué estamos hablando? Es algo que suele faltar al público cuando ven estas imágenes fuera de contexto. Mi principal atracción para estas imágenes era que me generaban muchas preguntas y no encontraba realmente respuestas. La historiografía es muy difusa, muy contradictoria y son especulaciones bastante vagas. De piezas que además, es importante decir, son casi siempre anónimas y con fechas totalmente aproximadas. Las que tenemos se han producido durante el siglo XVIII y están casi todas disociadas, no están en sus lugares originales porque son imágenes que se prohibió. Esto pasa con muchísimas obras de arte virreinal que han sido traficadas, se han perdido, han sido han sido movidas, no tenemos sus contextos. Entonces, por un lado, el acercamiento en la tesis de maestría era buscar las fuentes grabadas y leer qué decían esos libros, porque el problema era que quienes habían intentado escribir algo al respecto no habían puesto en cuestión qué estaban diciendo los libros en los que esta imagen se reproducía como grabado, antes de especular si era una herejía, digamos. Y por otro, ¿qué podíamos realmente saber de las piezas físicamente? Usar las piezas que sobrevivían en el Perú como una fuente primaria que nos dijera, pues, qué hay en esas telas, dónde están, de qué tamaño son. Entonces, bueno, el principal problema de fondo es la comparación con el grabado. Se ha discutido precisamente sobre la originalidad, que es algo que suele molestar al público moderno peruano, por ejemplo, que la imagen no sea original, sino que sea copiada de grabados. Esto se ha ido comprobando desde Francisco Stachny, a través de varios historiadores, se ha terminado de consolidar con la publicación de Amberes al Cusco, que compara extensamente el material grabado, sobre todo holandés, con el material pintado en Cusco. Lo interesante además es que no se puede afirmar tampoco para otro problema historiográfico para quienes no les gusta la pintura virreinal, es decir, bueno, es arte español impuesto en las Américas. Pero son grabados holandeses, son grabados alemanes, que vienen con iconografías muy variadas, que además tuvieron de por medio pintores italianos que venían a enseñar a los pintores cusqueños, que eran a su vez pintores indígenas, que querían, de buena fe, continuar con este arte de difusión del imperio y de la religión, pero que pasa por todas estas capas y no se puede reducir a ser un arte imitativo ni de dominación. Es un arte muy complejo. Sin embargo, ya para el siglo XVIII se consolida un estilo que podemos llamar pintura cusqueña, que tiene, bueno, principalmente promovido por el obispo Molinedo y personajes como Diego Quispequito, que además es un estilo sobre lienzo, porque antes de esto el arte de la primera evangelización era principalmente mural, del cual se perdió mucho. Y realmente ya en este periodo podemos hablar de estos lienzos tan característicos, promovidos por Molinedo, que tienen además estas figuras modulares, podríamos llamar, en que se repiten los mismos rostros. Recording in progress. Casi prefabricados, digamos. Los pintores van copiando modelos que se pueden, que crean palimpsestos, incluso a partir de los grabados, como iremos viendo. Y tiene también esta fuerte planitud. Las imágenes se vuelven bidimensionales y muy sobredoradas. Es muy característico el uso del oro. Eso para dejar bastante claro que es un estilo que se consolida ya durante el siglo XVII hacia el XVIII, que en el XVIII alcanza su mayor difusión. Y uno de los problemas que también se discuten es el de la variación local.
El problema de la variación local es que se intentaba, cada país moderno ha intentado definir un arte propio, históricamente, un arte colonial o virreinal propio, y no pueden hacerlo porque la escuela cusqueña preparaba series que se enviaban a todos los territorios de la corona española, que llegaban, bueno, eran gigantescos básicamente, y entonces podemos encontrar pinturas de la misma escuela cusqueña con las mismas características en todas las zonas del Perú, incluso en Chile y en Quito, y entonces es un problema de escuela quiteña, escuela cusqueña. Otro problema grande es la pregunta virreinal o colonial. La respuesta directa es que México y el Perú eran virreinatos, el actual México y el actual Perú, y el resto eran colonias. Pero la respuesta también historiográfica que está de por medio es que en verdad es un problema de egos nacionales, en los cuales unos países quieren decir, bueno, nosotros éramos virreinatos y tenemos una arte más interesante y los demás eran unas colonias, y eso en realidad se ha ido, es en parte una estrategia para revalorizar, para poner en valor este arte que ha sido bastante menospreciado, sobre todo durante el indigenismo. El arte moderno pues miraba con muy malos ojos al arte colonial. Pero también es un tema de egos nacionales, que se ve muy fuertemente en qué editan y qué producen distintos países en los años recientes respecto a estas obras. Virreinal o colonial, grabados y copias, sincretismo y variantes locales. Otro tema del que también se habla mucho es el sincretismo, que las imágenes incluyen contenidos locales, incluyen incluso deidades locales y creencias de esta forma. Quienes lo promueven incluso han dicho ingenuamente, han sostenido sincretismos imaginarios. Se ha querido encontrar en muchos casos, de forma casi fantástica, variaciones iconográficas que realmente no existían a la hora de ser comparados con los grabados. Los grabados más bien rompen muchas de estas ilusiones. Sin embargo, las variaciones existen y son más sutiles. Quería dar el ejemplo de San José. San José se representa joven y idéntico a Cristo. Esto es algo que observó la tesis de Irma Barriga en el arte colonial y en el arte virreinal. Sin embargo, San José se representa casi anciano en las representaciones europeas. ¿Cuál es el motivo de este pequeño e interesante detalle? Es que José, identificado por su nombre con el José del Antiguo Testamento, que fue virrey de Egipto, se consideraba un símbolo del rey. Y por consiguiente, volverlo igual a Cristo era un statement político, digamos, era una expresión de apoyo al virrey. Son pequeños detalles y justamente lo que vemos es que también se van incluyendo siempre detalles votivos, distintos santos, distintos donantes que van transformando las imágenes. Pero no podemos pensar que hay estas, lo que Teresa Gisbert intentó llamar mitos indígenas en el arte, realmente no, es algo que no podemos afirmar que exista. Eso es, digamos, un globo que ha reventado de estas especulaciones que, sin embargo, existen mucho en Latinoamérica aún. Se quiere creer en estas supervivencias indígenas. Por el contrario, los extirpadores de idolatrías que buscaban mitificar al indio difunden en tiempos coloniales la idea del sincretismo como un elemento diabólico, con el cual los indios seguían siendo idólatras a pesar de adorar imágenes católicas. Eso es un origen alternativo, digamos, para este problema. Entonces, empezamos con la Trinidad como nuestra imagen de guía. Vamos a ver distintas variantes que nos van a ilustrar cómo se van representando una sola imagen que nos va ayudando a encontrar estas relaciones y a tener una idea de qué tipo de pintura se produjo. La Trinidad ortodoxa o canónica es la que ha sobrevivido hasta hoy, es la que tenemos aquí, y fue promovida por Francisco Pacheco, o bueno, él la consideraba la más prudente, la más correcta en su arte de la pintura. Es una que nos representa al Cristo con la cruz, al Padre como se apareció al profeta Daniel, como un anciano de días con barba blanca, y a la paloma como se apareció el glorioso de Jesús. ¿Cuál sería la palabra para entender esto? Benedicto XIV, al prohibir la imagen de reproducción en Grecia, declaró que solo se podía representar la Trinidad como ella se había dejado ver de nosotros. Esto implicaba una idea histórica de la revelación, en la cual había únicamente referencia a bíblicas y no a leyendas o visiones místicas, que es lo que entiendo en los casos.
Esta actitud ahora no suena obvia desde el punto de vista cristiano, pero definitivamente no lo era. Pues es una minería, está imaginario y original estaba lleno de elementos antropomórficos. Y incluso hay otras en las cuales las personas iban complementando personajes de devociones locales. No había lo que realmente diríamos a la situación política disponible, para nada. Esta además se representa con la Virgen, y eso se va emanando distintas devociones, por supuesto, que tenemos de Santa, como se llama la custodia. Otro caso interesante es esta Trinidad Canela, que tiene dos hechos idénticos y una paloma, y nos muestra también la conversión de un cacique, cuya alma está además subiendo al cielo, interesantemente. Y esta, por ejemplo, tenía su origen en libros de horas, como el libro de horas de Isabel la Católica, en el cual encontramos exactamente esta iconografía. En un libro de la Reina de España no se puede pretender que haya una origen en un libro de horas de la Reina de España, del cual habían tomado, no sabemos si había grabado, no estaría donde encontrarlo. Se había seguido copiando en este imaginario. Isabel, por ejemplo, representa a Teresa Isabel, que es una historiadora boliviana, que fue bastante pionera, pero al mismo tiempo dijo muchos puntos. Ella consideraba que esta imagen se puede usar porque la paloma no se consideraba conveniente, dado que se creía que los indígenas adoraban las marchas. Entonces se decidió reemplazar la paloma por una figura humana para evitar el dolor. Esto, por ejemplo, es una especulación que yo no considero viable, porque ya tenemos bastante ejemplos grabados, y no realmente no podemos afirmar a partir de la relación de las fuentes de imágenes que la opinión de la indígena puede ser tan importante. Manipulaban las imágenes y se reproducían. Entonces es bastante cuestionable esta idea de cuánto de la metodología y la creencia nativa influye realmente en el uso actual. Este es el caso que hay en San José, es una doble trinidad, porque el niño, la paloma y el padre forman la trinidad cristiana y al mismo tiempo la Sagrada Familia forma otra trinidad. Esto realmente es un recurso barroco, retórico, que se parece mucho a la forma en que se organizaban los sermones. En aquel entonces, los sermones a partir de la tradición de San Agustín, nuestro tratado de la Trinidad, estaban llenos de símiles que intentaban ejemplificar la Trinidad a partir de alegorías naturales, a partir de distintos símbolos de la Trinidad en la Biblia. No se consideraba que era una verdad natural, que se podía demostrar en estos ejemplos. Y esto es un buen ejemplo de cómo la imagen ilustraba el sermón de alguna forma. Ahí está. Otro tema que nos interesaría tratar es la relación entre el texto y la imagen, cuándo se corresponde y cuándo no. Tenemos entonces la Trinidad como textos idénticos, la cual, si bien a mí me causó bastante extrañeza cuando descubrí, resultó ser enormemente común, está muy difundida en toda Latinoamérica, en toda la América colonial. Es una de las imágenes más usas cuando intenté juntar un corpus con imágenes, había tantas imágenes, no era posible realmente determinar o tratar de poder realmente dar un diagnóstico de todo este material. Esta es una de las más características en la sociedad de Lima, que tiene textos idénticos ordenados como capas. Y además tienen este tipo bizantinizante, que no está tal cual la figura es totalmente plana. Mujica también asociaba esto directamente con aquellas iconografías bizantinas, las representaciones de los emperadores. Esta venía de la idea del episodio de la visitación a los ángeles Abraham. Abraham fue visitado por 3 ángeles que protagonizaron el nacimiento de su hijo, el nacimiento doloroso. La representación de estos 3 ángeles como ángeles se considera un icono de la Trinidad de la Iglesia oriental. Sin embargo, en la versión de Fernández Navarrete y el Mudo, estos 3 ángeles aparecen como 3 Cristos. Con esto ya tendríamos una directa asociación entre esta prefiguración. La idea de una prefiguración era que el Antiguo Testamento era una profecía en sí mismo del Nuevo Testamento. De esta forma se creaba esta iconografía triple, tan curiosa. Tenemos directamente la relación con el grabado y podemos ver cómo al grabado se le van sumando elementos devocionales, en este caso la Sagrada Familia, nuevamente con el San José joven, la custodia, distintos santos, distintos donantes. Esta es la clase de variantes que realmente encontramos en grabados, y por supuesto como la imagen se vuelve cada vez más casi una placa de oro, digamos.
Este es en el Museo Pedro de Osma, es un lienzo bastante grande. Francisco Pacheco, si bien promueve la Trinidad que llamábamos ortodoxa o canónica, consideraba que esta imagen era aceptable siempre y cuando las figuras tuviesen pequeños distintivos simbólicos. En el grabado vemos que la central tiene un sol, la que correspondería al Espíritu Santo tiene una paloma en el pecho, y la que correspondería al Hijo debería tener un pequeño cordero, y tiene dos estigmas. Esta imagen era aceptable siempre y cuando se pudiesen distinguir. Sin embargo, vemos que en la versión cusqueña, estos símbolos ya no están. De no ser por un pequeño estigma, no podríamos saber cuál es el Hijo, ni cuál es ninguno de los otros personajes. Estas leyes se dejan de cumplir, y sin embargo esta imagen no se pudo borrar. Manuel Amodio comenta, incluso cita un congreso, no, que digo, cita una discusión entre sacerdotes cuando plantearon prohibir esto en una provincia, si no me equivoco en lo que ahora es Venezuela, y la respuesta de uno de los sacerdotes era: ¿cómo vamos a hacer esto si está en todas las iglesias? Todas las iglesias tienen una imagen de este tipo. La gente se nos va a venir encima. Eso también es interesante respecto a las prohibiciones, que no eran verticales, era una constante negociación, y vemos cómo los tratadistas realmente no podían controlar lo que los pintores populares producían. Los tratadistas eruditos eran una minoría que opinaba, pero realmente no podía marcar el statu quo. Aquí tenemos una versión más pequeña del Museo Arzobispal, que tiene precisamente los símbolos, ¿no?, que mencionaba. Esta pasaría en aquel momento, ¿no? ¿En qué momento esta imagen se descontinuó? No sabemos realmente. En 1928 hay una acta vaticana en latín, publicada no sé por qué motivo, en la cual se menciona que el Espíritu Santo no se puede representar bajo forma humana. De ninguna manera. Solo con eso podríamos decir que esta imagen deja de ser aceptable, pero realmente no fue prohibida ni descontinuada. Sigue siendo un corpus que nos queda demasiado grande, y que va además acompañada de la Inmaculada, que es un problema en sí misma. Una más problemática, que fue prohibida junto con la imagen de tres rostros, es la visión de la Beata Crescencia. Esto fue trabajado por Almerindo Ojeda. Él tiene el archivo Pesca, que les recomiendo si les interesa comparar los grabados. El archivo Pesca con .s es una gran base de datos en la que Almerindo ha intentado incorporar todos los grabados con sus correspondencias históricas. La Beata Crescencia de Crescencia Jos de Kaufbeuren, era una beata de los Alpes que afirmaba haber tenido visiones del Espíritu Santo como un joven imberbe, con 7 fuegos alrededor de su cabeza. Esta visión mística se difundió y fue muy representada en la escuela quiteña, sobre todo en Ecuador. Hay algunas versiones al sur del Perú. Y sin embargo nunca fue completamente ratificada por la Iglesia. Es más, Benedicto XIV básicamente la prohíbe, pero de forma muy amable, diciendo: no queremos crearle problemas a la Beata Crescencia, que es una persona muy noble y muy devota, y no queremos meternos en problemas con ella, que se dejen de difundir estos rumores sobre sus visiones de los documentadas. Aquí tenemos un problema bastante particular. Muchas de estas, además, fueron cubiertas y transformadas en vírgenes, estas representaciones del Espíritu Santo, porque ya era de por sí andrógino. Entonces llegamos a la imagen de tres rostros, que es la más problemática. Esta es la que se conserva en el Museo de Arte de Lima. Había sido prohibida por este Papa Benedicto XIV en 1745. La imagen de Lima es de 1750, se especula. Y sin embargo tiene la tiara papal. Está pintada como si fuese algo aprobado por el Papa, de la forma, como dicen, con la expresión más papista que el Papa. Sin embargo, el Papa la había prohibido 5 años antes. Y esta imagen, el problema es que se ha especulado sobre su calidad de herética, de problemática, pero los textos que la reproducen son textos que condenan a las herejías, son textos completamente normativos. Precisamente, si vamos a los grabados, vamos a hacer un poco, que estaban en el Flo Sanctorum, los grabados precisamente hacían una y otra vez hincapié en la canonicidad de estas publicaciones y condenaban a las herejías que distorsionaban a la Trinidad. Esta imagen fue en su momento, entonces, perfectamente aceptable, en el momento en que se imprimieron estos Flo Sanctorum, durante el siglo XVI, y Santa Teresa de Jesús menciona que cada monasterio carmelita debía tener un Flo Sanctorum que en esa época llevaba esta imagen. Entonces,
¿Aceptable o no aceptable? Es un problema básicamente de historia de las religiones. Las religiones cambian con el tiempo. No hay una sola imagen para lo divino que pueda afirmarse. Entonces, esta relación con la iconografía es variable y está precisamente sujeta a problemas historiográficos. Sin embargo, el público en general cree que una imagen es eterna, y eso ya es un problema iconológico, precisamente. Los significados de las imágenes se transforman. Previamente a esta adaptación para la Trinidad, la imagen tenía precedentes paganos en unas estelas del sur de Francia y los Pirineos, de un dios al que Julio César llamaba Mercurio Galo, del que no sabemos prácticamente nada, el dios Luz. Estas estelas sobreviven al sur de Francia. Este dios fue copiado como un motivo puramente decorativo en el románico, en el exterior de las iglesias, cosa que continuó en el arte gótico. Y sin embargo, ya antes de ser una trinidad, fue adaptado por el arte cristiano para el demonio, en las visiones de Dante, que describe un Lucifer de tres rostros, muy expresivo. ¿Cómo lo toma el historiador Petazzoni, historiador de las religiones? Una imagen pagana tiene un potencial neutro, en el cual puede ser absorbida por el cristianismo para representar el diablo o lo divino. Pero una vez que ha sido demonizada, ya no hay vuelta atrás. De este modo, la Trinidad de tres rostros estaba condenada al inicio porque el diablo era más activo. Y siempre se iba a especular que fuese una copia diabólica. En la vida de San Norberto de Santen, se menciona que él fue tentado por una visión de la Trinidad de tres rostros, que fue desenmascarada por él como una copia hecha por el diablo. Él reconoció que esa era una imagen falsa, que estaba intentando tentarlo para adorar a Lucifer en lugar de Dios. Esto continuaría en los escritos de Molano. Juan Molano precisamente hace referencias a estas anécdotas, lo cual se considera una fuente canónica simple para desaprobar esta imagen y considerarlo un engaño diabólico. Es el miedo interno a que la imagen cristiana pueda ser precisamente un ídolo sin que el cristiano lo sepa, que es lo que vuelve a ocurrir con las imágenes y el miedo al sincretismo que mencionábamos en el trabajo. También aparece en esta Biblia historiada y empieza a aparecer en versiones de la Divina Comedia y en misales en el siglo XIV, pero ya posteriormente a su adoptación por el diablo. Por esto mismo esta imagen realmente nunca se pudo consolidar. Su gran difusión se encuentra en el Renacimiento, en artistas como Donatello. Filippo Lippi también hizo dos versiones. Tenemos una de Andrea del Sarto y otra de la Capella de Leonardo, de Concini, lo cual nos deja pensar que esta imagen, en la medida en la que se podía relacionar con la antigüedad clásica, justamente, era de mayor atractivo para el humanismo. Sin embargo, dejó de ser de este atractivo con el discurso de la Contrarreforma, porque estas referencias paganas eran precisamente el objeto de burla de los luteranos. Entonces, fue una imagen que salió perdiendo en la guerra de las imágenes que se desataría posteriormente a eso. Es, digamos, un esqueleto del humanismo que no funcionó. Es un rezago de este pretendido humanismo que no se pudo terminar de adaptar al cristianismo y fracasó, digamos, como iconografía. Sin embargo, claro, el problema de las fuentes grabadas siempre nos reafirma que las fuentes pretendían promoverla como una imagen completamente cristiana. Solo en las fuentes grabadas aparece junto con este diagrama de la Trinidad, el cual es muy característico precisamente de las fuentes impresas. Y se empieza a reproducir en América con el diagrama de la Trinidad. En América también se lo asocia con dioses precolombinos, precisamente los ídolos vistos por los cronistas. Hay rumores en Garcilaso de la Vega y en la crónica de los agustinos de Huamachuco de dioses triples que eran adorados en el sur del Perú. Y en algunos casos eran vistos como prefiguraciones precisamente de la Trinidad. O sea, las visiones del mundo antiguo, que eran visiones embrionarias de lo divino, como diríamos Ricardo. Pero para otros sacerdotes, justamente la visión que se consolidaría después del Concilio de Trento y con la Contrarreforma, era que toda similitud con el cristianismo era un plagio demoníaco, con el cual el diablo, como a San Norberto, intentaba hacerse pasar por Dios. Esta es una versión interesante de Gregorio Vázquez, de Arces Ceballos. Es, digamos, el pintor colonial más importante de Colombia.
lo que llamamos el barroco neogranadino. Sin embargo, no dejó escuela. Entonces es uno de estos problemas de precisamente escuela, variación local, y no se puede realmente afirmar que hay variación local en la escuela neogranadina, porque Gregorio Vázquez se considera, digamos, ese que más lo aprecian, pero no deja realmente una estela pictórica. Hasta 1988 se consideraba que era una imagen de un solo rostro, porque había sido censurada, y precisamente se descubren los rostros laterales posteriormente. Entonces es un caso interesante también de cómo estas imágenes pasan por varios regímenes, como ya vimos, y son al mismo tiempo palimpsestos. Esta es una muy interesante con donantes indígenas de 1725, antes de su revisión, una versión cusqueña. La asociación con el grabado en este caso solo es hipotética, no me consta que este grabado haya llegado al Nuevo Mundo, es muy antiguo, pero es la única fuente similar iconográfica. Entonces el problema es que no se termina de hacer, en muchos casos no hemos terminado de identificar qué grabados, no solo qué grabados se parecen, sino qué grabados pueden haber llegado realmente al Nuevo Mundo. Ese es otro problema. Aquí hicimos muchos intentos con Donato Amado por identificar a los curacas, pero no se pudo, los nombres al final no eran legibles. Hubiera sido muy bonito saber quiénes eran los nobles indígenas que funcionaron esta figura. Este es un caso que se mantiene en su lugar original, en el convento de Santa Teresa de Arequipa, y podemos ver cómo han combinado el grabado con distintas representaciones de San Agustín y de lo que pueden haber sido religiosas locales, y lo que puede también haber sido la madre de San Agustín, está representada, y la Virgen del Carmen. Entonces, en este caso es un palimpsesto en el que han juntado estos elementos. Esta imagen nunca salió de su monasterio, y nos puede hablar precisamente en el contexto de Santa Teresa de Jesús, como esto, que era además la que puso las reglas de las carmelitas, cómo esta imagen se relacionaba con la iglesia actualmente en el barroco, y precisamente ellas o no se enteraron o no les importó que esta imagen ya estuviera prohibida. Posteriormente ya hay versiones muy populares. Estas son muy pequeñas, son imágenes bastante pequeñas de laboratorios populares, aparentemente, en las cuales empiezan a haber pequeños errores ortográficos también en los diagramas. Si ven Filius, dice Felius. Incluso podríamos especular que los pintores eran analfabetos y copiaban las letras de forma puramente devocional. Estas son, digamos, imágenes que nos permiten ver cómo esta iconografía permanece. Y hay esta suerte de arte atemporal, como le llama Statsny en el barroco andino, en el cual lo que llega de Europa de alguna forma se congela, se transforma en algo nuevo, pero que ya dura de forma indefinida. Deja de estar en la continuidad histórica del arte occidental. Aquí podemos comparar precisamente dos versiones en Bolivia. Una que se conserva en el Museo de Charcas, pues hablaba del tráfico ilegal, por eso está, si bien los bordes están cortados. Y una placa devocional, también boliviana, muy tardía, que precisamente nos dejan ver cómo esta alegoría del humanismo andino, podría llamarse, fue absorbida poco a poco y convertida en una devoción popular, que se iba combinando con distintos elementos ya votivos, digamos, que dependían de los devotos. Este es un caso curioso, considero, de disyunción, como realmente un motivo visual no sigue un mismo discurso. Esto, según Tom Cummings, es un quero colonial. Bueno, encontré esta pieza gracias al fotógrafo y le consulté a Tom Cummings. Me dijo, sí, eso debe haber sido hecho en el siglo XVII, XVIII, probablemente XVIII. Porque los curacas incluso mandaban a hacer arte neo-inca para sus propios fines. Y es un quero que ha adoptado la imagen occidental de la Trinidad para hacer un motivo neoincaico. Entonces, precisamente nos deja ver cómo este dios, el rostro de este dios pagano galo, que se transforma en un diablo, se transforma en la Trinidad, puede ser además reabsorbido para significar quién sabe qué, en este caso. Esta es precisamente la discusión de que realmente una iconografía no corresponde a un discurso. En este caso es una imagen que realmente escapa constantemente al discurso que se le quiere poner. El caso más inexplicable son las verónicas trifaciales. En este caso es el rostro triple, como si hubiese aparecido en el manto de la Virgen. ¿Esto qué implicaría? Una transfiguración en el Calvario, básicamente. Una presencia del Padre y el Espíritu Santo en la cruz o en la pasión. Eso ya se llamaba patripacianismo y era una herejía bastante problemática,
realmente no podemos empezar a especular qué implicaba esto ni de dónde salió. Sin embargo, hay una versión española. Este es un poco un cabo suelto que me queda. Solo hay un par de versiones mexicanas de esta imagen y una versión española que he identificado. No puedo explicar qué tipo de fuente teológica intentaría promover esto porque es casi imposible, pero es muy interesante. Y como no encontré el grabado, decidí recrearlo por mi cuenta. Estos son un par de dibujos míos en los cuales, digamos, se hubiese recreado esta idea de qué imagen difundió esta devoción casi imposible de una transfiguración al momento de la pasión. Bueno, espero que esto les dé una idea del campo en que estoy trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas. Feel free to ask questions in English, of course. ¿Quién quiere empezar? Uy. Bueno, Paul emitió el primer sonido, entonces tiene que empezar él. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Siento no estar presente, José Gabriel, hoy en el campus. Se me complicaba un poco el tren hoy día, pero he disfrutado mucho de tu presentación, muy clara. Me ha gustado mucho cómo has abordado los múltiples problemas que enfrenta este rastreo iconográfico, ¿no? Quería comentar como dos cositas que creo que tiene un alcance que va un poquito más allá también del tema específico, ¿no? Que sería, en primer lugar, esta revisión. Has mencionado mucho a Teresa Ginsberg, pero esta revisión, digamos, de ciertos saberes andinos, iconográficos, que se trabajan en relación a los estudios andinos, coloniales andinos, pues tan necesaria, ¿no? Creo que es muy importante y me parece que en los últimos 10 o 15 años, quizá un poquito más, 20 años, pues se está avanzando mucho en esa línea de dejar un poco de lado algunos mitos, como dices tú. Sin embargo, creo al mismo tiempo que queda pendiente, de todas maneras, encontrar formas creativas de leer la agencia indígena y mestiza en esos productos que son principalmente de una sólida tradición del viejo mundo, sin duda, ¿no? Pero digamos es una invitación para muchos de nosotros para, de todas maneras, recuperar y entender cómo, digamos, las presencias y agencias de diferentes tipos de artistas en diferentes talleres locales, indígenas y mestizas, estaban de todas maneras presentes y se manifestaban a través de esas tradiciones, ¿no? No sé si quieres hacer un comentario en esta línea, digamos, de cómo podemos tejer de un modo nuevo las viejas tradiciones, trasplantadas sin ninguna duda, digamos, la ejecución de estas piezas que pertenecen a una tradición fundamentalmente del viejo mundo, mediterránea, que se traslada a América, pero al mismo tiempo prestar atención a ciertas dinámicas locales, ¿verdad? Y su impronta, que dejan su marca. Tengo como esas Verónicas que muestras. ¿Qué comentario podrías hacer en ese sentido, José Gabriel? Bueno, en eso lo vería en un sentido muy escolástico de Panofsky, hay este nivel formal, nivel iconográfico y nivel iconológico, ¿no? Y lo que se ha querido encontrar siempre es al nivel iconográfico. Sin embargo, la variación está al nivel formal, o sea, está en las formas, está en los materiales y en la ejecución. Son pinturas que se ven hechas por otras manos, que están hechas con otros materiales, en otros contextos, ¿no? Entonces, y eso es una variación bastante grande, no es poca cosa. Entonces, realmente esta transformación está en la materialidad y el lenguaje pictórico per se, no en los símbolos, ¿no? Digamos, ya está de mano de lo que es casi el peritaje al ojo, ¿no? El tema estilístico que podríamos llamar,
esta característica, digamos, de la pintura cusqueña, ¿no? En general, que tenemos en este caso tan claro, ¿no? O sea, esto ya es definitivamente no es una pintura hecha en Europa. Está hecha por la escuela cusqueña probablemente para ser enviada al sur del Perú, con precisamente los materiales y las características del lugar. Entonces, por eso también me pareció muy importante el tema de ver las obras en su lugar, ver los originales, ver los formatos, porque eso es algo que nos cuenta más, que nos deja ver precisamente podría ser ese aporte silencioso, no sé cómo decirlo, del artesano, el artífice, ¿no? Que no ha sido reconocido como autor, pero que ya de por sí tiene otro material, otra mano, precisamente, ¿no? Si puedo hacer un comentario a tu comentario, que me parece estupendo, esa es una línea además que nos conecta también con cierta historia material, que hay que trabajar más junto con la historia cultural, ¿no? Pero viendo otra vez esta tradición gráfica, digamos, desde el Flos Santorum que mostraste, estaba pensando que, digamos, como un impacto indirecto de esta tradición son varios manuscritos e impresos genealógicos, ¿no? De familias nobles indígenas que proyectan sus genealogías, imitando un poco la diagramación, digamos, que me parece que se ve, estoy pensando en Bocanegra, que es como de 1630 y algo, creo que 1631, pero hay varios grabados y manuscritos, digamos, que trazan genealogías indígenas y que me recuerdan mucho a la solución, digamos, gráfica que viene de esa tradición desde que muestras, digamos, ¿no? la Sagrada Familia, cómo se usa, digamos, esta estructura genealógica, esta solución de diagramación para proyectarlo después sobre familias de caciques, por ejemplo. Creo que es una línea que podría ser interesante también seguir. Sí, precisamente ese elemento diagramático que no es pictórico, porque no se encuentra ya en la pintura occidental en este momento, es parte también de ese cambio de lenguaje, del grabado a la pintura de nuevo, porque el grabado se hacía a partir de la pintura muchas veces, o es casi una irrupción de la tipografía en la imagen, ¿no? Que es muy fuerte en la imagen cusqueña. Están llenas de filacterias, ¿no? Que ya se consideraban arcaísmos, ¿no? Para la pintura occidental. Entonces, sí, es muy interesante ese caso. Muchísimas gracias. Estupendo, ¿no? Al comentario de Paul, por un lado es cierto que encontrar los orígenes en el viejo mundo de ese tipo de iconografía es necesario y urgente de alguna forma, porque si no se generan mitos, ¿no? Sobre la conexión o las distintas conexiones entre religiones locales y mundo católico. Además, usé justamente el plural, porque muchas veces siempre hablamos de religiones indígenas como si fuera una, ¿no? De Tierra del Fuego hasta Texas, y obviamente sabemos que no es así. Pero por otro lado, es cierto también que ese tipo de iconografía tiene su éxito fundamental en esa región. Y eso tiene que tener una explicación. O sea, también hay que mirar, ¿no? Es un poco lo que estamos discutiendo hoy en día, ¿no? Que está the global and the local. En ese caso, la cordillera, en ese caso, un contexto muy vasto, pero específico, y de alguna forma tenemos que justificar el éxito de una iconografía tan específica en ese lugar. Un éxito que en Europa no vemos. O sea, en algunos lugares, como dijiste, en algunos lugares muy exquisitos, o sea, en algunos lugares muy específicos. ¿Ah? Seguramente no es una imagen de devoción popular en Europa, pero sí se convierte en una imagen muy clara de devoción popular en el contexto virreinal, sobre todo en América del Sur, ¿ah? Porque en México la verdad que mucho menos. Entonces me pregunto, un poco conectando con lo que estamos trabajando en nuestro curso, si eso tiene que ver también con una cosa casi pedagógica del uso de la imagen para demostrar, mostrar, educar, ilustrar a la gente
a los indígenas que no hablan español, entonces con los cuales uno no puede tener un discurso, para demostrar el misterio de la Trinidad, ¿no? Y por eso, digamos, una difusión tan amplia de la imagen, de ese tipo de imagen de Trinidad. Una especie de sermón hecho imagen. Sí, precisamente, bueno, esta vez no lo he puesto para no complicar más las cosas, porque creo que hay un montón de material. Ya hay bastante material aquí. Hay unos códices atribuidos a este sacerdote que estuvo en México en el siglo XVI, que precisamente intentan usar los pictogramas en aquel entonces, creo que en Nahuatl, y creando nuevos pictogramas para representar la Trinidad de forma pedagógica. Inventan nuevos símbolos en la escritura nativa, y para representar la Trinidad tienen un pequeño personaje de 3 cabezas. Cuidado, porque ahí se... Con la emoción. No, yo creo que algún diablo de 3 cabezas... Tiene un pequeño personaje de 3 cabezas, entonces ese sería, claro, un argumento en favor del uso pedagógico. Yo creo que puede haber sido un elemento pedagógico que se consideró ingenioso a un inicio, pero que se socavó a sí mismo, porque una vez que el público ya era cristiano, de pronto era un elemento monstruoso. Entonces, mi hipótesis es que ahí está este cambio de sensibilidades, entre la sensibilidad renacentista, que es mucho más ingeniosa, que adapta el pensamiento de la antigüedad, intenta hacer conexiones con el mundo precolombino, contra el pensamiento ya contrarreformista barroco de una evangelización consolidada, en el que de pronto hay esos elementos monstruosos y de pronto se acusa a la imagen de ser indígena. Entonces hay como una esquizofrenia histórica que es un malentendido que se mantiene hasta ahora, ¿no? Pero precisamente puede ser un elemento pedagógico que queda fuera de uso, digamos. No sé si eso responde un poco a la cuestión. Que queda fuera de uso en algunos casos, pero que explota en otros. Yo siempre lo comparo con la formación católica que tuve, etcétera, ¿no? Y explicarle a los niños, ¿no?, los misterios de la fe católica es muy complicado, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito, el catecismo decía, es uno, pero son 3. Y es virgen, es madre, no sé qué, no sé cuánto. Son todos misterios que de alguna forma, en nuestra formación, por lo menos en la mía, uno va como absorbiendo y de alguna forma va incorporando. Pero imagínense el impacto con una civilización indígena que tiene otra concepción del ser humano. O sea, entonces como lo visual siempre puede ayudar, ¿no?, en ese tipo de evangelización como muy... ¿no?, muy terre à terre, ¿no?, muy de todos los días, en la representación muy clara de un concepto tan difícil de explicar, ¿no? Sí, y precisamente al momento en que se la debate y se la prohíbe, el argumento es que es demasiado explícita también. O sea, Santa Teresa menciona que es una imagen ante la cual el entendimiento se embaraza. Claro. Es, digamos, una visión mística demasiado explícita. Te puedo preguntar si está en tu artículo también. ¿Esa cita la encontraste tú o la sacaste de otra? Esa la había encontrado por ya hace tiempo. Sí, sí. Exactamente. Sí, precisamente era una visión demasiado explícita, lo cual justamente está en este borde de que lo monstruoso es lo que debe haberse mantenido oculto, de alguna forma. O sea, esta ambivalencia de lo sublime, en el cual el horror es algo muy sagrado que se ha revelado, se está viendo sin filtro. Entonces es un misterio que se ha desvelado de forma impulsa. No es que no sea sagrado, es que no debe mostrarse. Me parece que ese es el problema, ¿no? Claro, que hay en precisamente a la hora de discutir esta representación que comienza siendo tan literal, y precisamente por su literalidad se considera. No sé si puedo hacer una preguntita más. Por favor. Sí, no sé si hay otra persona, no quiero... si no hay otra pregunta... ¿Te puedo preguntar si nos escuchas bien? Solo para... ¿Se nos escucha bien? Sí, perfecto. Yo lo sigo perfecto. José Gabriel, ¿has visto alguna relación específica con, digamos, con lo que sería la promoción de una orden religiosa en particular? Porque veo como en tu trabajo y algunas relaciones me parece que los agustinos tendrían un poco más de fuerza en la promoción de esta imagen trifásica. ¿Es una impresión falsa
pensando lo que decía también Fernando hace un momento, en ciertas, digamos, pedagogías específicas, locales, ¿no? También hace unos años se publicó un libro, por ejemplo, sobre San Francisco alado, ¿no? Esta idea o esta imagen de San Francisco con alas, que aunque no es privativa, no es nueva, digamos, existía una tradición europea, pero parece que tuvo también una intensidad enorme en la zona andina, cuando es casi una rareza en otros lugares, ¿no? Entonces parece que era producto, digamos, de una solución, porque pues la cultura andina, por ejemplo, es una cultura muy de muchas aves, ¿no? Parece que era como relativamente, pedagógicamente fértil vincular a San Francisco con las aves de esa manera. Pienso, ahora, los agustinos están haciendo algo específico, están dándole como en tanto que el proyecto de los agustinos, sobre todo en la zona del altiplano, era tan particularmente complejo porque había que resignificar la geografía, no se trataba, digamos, de desmontar imágenes o ídolos, sino de darle un nuevo significado a accidentes, a un lago, a unas islas, a unas montañas, ¿no? No sé si has pensado por ahí la cosa. Definitivamente hay muchos casos que podrían apoyar lo que mencionas, aunque no he trazado una sola línea en la que pueda decir que sí. Primero que nada, este cuadro, por ejemplo, está en un monasterio carmelita y tenemos la mención de Santa Teresa. Eso sí es una línea. Pero los agustinos en Huamachuco tienen esta mención del dios triple que encuentran, el dios indígena triple, que ya lo consideran muy problemático, incluso Sí. una falsa trinidad. En Bolivia, la parroquia del Gran Poder, que tiene aún esta imagen de la que se considera que tiene tres rostros y se adora en virtud de sus tres rostros, es agustina. Es una parroquia agustina que precisamente ha absorbido este culto, que es relativamente moderno. Y lo que también está en esta pintura, y está en varios casos, que no es seleccionado especialmente aquí, es que San Agustín aparece muchas veces junto con la Trinidad de tres rostros. Entonces, no he logrado rastrear que sea específicamente en monasterios agustinos o relacionado a la orden, pero el que está en las imágenes. Las dos versiones de Filippo Lippi son visiones de San Agustín, de la Trinidad, en que aparece la imagen con tres caras. Entonces, definitivamente, o sea, yo diría de que está la relación, al menos iconográfica, sí. La cosa sería saber dónde están esas pinturas, quién las mandó a hacer y si se puede decir ya con eso que está dentro de la historia de la orden, pero sí. Entonces, me parece que hay mucho material para firmar. Sí, muchas gracias. No, a ti, no, gracias. Karen, would you like to add something? Sure. So I just going through your article on this, which is fantastic. Thank you. One of the things that I really appreciated about the article, I think your instincts are really good and sort of taking really productive tactics. So looking for recent sources for the use of this iconography rather than just assuming something medieval, whatever. And then assuming or taking for granted the desire to produce something orthodox as opposed to sort of getting mired in this discussion of heretical lingering. I think it's really productive, and in the context of, yes, recognizing local context and the need to recognize the sort of pre-existing cultural assumptions and cultural sort of images that come with the local, but assuming that desire to create something and present something orthodox, I think is a really important way to look at these. And then, and it's going to some of the discussion so far, and I'm not just repeating anything, but not assuming that an image like this is necessarily didactic or pedagogical, which I think is a sort of danger of this constantly going back and forth between prints and paintings and prints that were sent with this sort of original intention of being pedagogical for teaching, but not assuming that necessarily that lingers on in the images, that the images themselves become something else, like here, the sort of affirmation of faith, affirmation of knowledge, as opposed to teaching visions people don't know or whatever. So I think that's a really strong move to acknowledge the distance between the source prints and the paintings, which I think is what you're doing really clearly and well.
So, yeah, I think it's really valuable work and really solid approaches to some questions and framework. So I'm curious what you're going to do next. I'm really, the St. Veronica Veil three-headed images are phenomenal and so problematic, like you said, from just like theological artistic point of view, because it doesn't make any sense, right? It's supposed to be the real image and printed, and so so I'm curious about what you're going to do with those, or what you're thinking of doing with those, or how you're going to move forward with this. Well, thank you very much for the attentive remarks. Well, first of all, there is, of course, this discussion of orthodox and unorthodox with this image. And I basically take the position of Estensoro, Juan Carlos Estensoro. He has this long work on the evangelization, Christianization of the Andes. And basically what he proposes is that at a certain point, the indigenous populations wanted to be Christians. And there was a fight for them to assert themselves as Christians when a Christian society wanted to keep excluding them. That was the problem of the extirpadores de idolatrías, this sort of figures. Yeah, these figures actually wanted to show that the Indians would relapse into idolatry to keep excluding them from a Christian society when they were already forced into a Christian society. In this way, they were trying constantly to demonstrate that they were worshiping idols, and the Indians would instead try to be Christians and to be legitimized as Christians. When they were, for example, denied communion, they were allowed baptism, but they were denied communion. And that's why they were not fully Christians, because they were considered a bit less Christianized. That's why they needed images, and at the same time, this need for images was used against them to say, no, they are idolaters. So I think this is an interesting example in which these Indian elites wanted to say, no, we are Christians, just as the Spanish population. And we deserve, of course, that was a citizen status actually back then. So that's a whole problem of integration and Christianity. Because when we look back at it, we see it all as simple oppression. We say, oh no, they want them to be Christians. But suddenly it wasn't that way. It was the other way around. They wanted to keep demonstrating that the India was an idolatry. So what to do next? Well, just to pause there for a second, the use of the word elite is a really key term, and it's sort of starting to distinguish between the sort of levels of colonial societies. Something like Jeanette Peterson did in her book on the Virgin Guadalupe, looking at that not as an image that was coming from sort of like popular culture up, but that instead was coming from colonial classes and being promoted that way. So yeah, actually, I think so, and that's also important. That's why it's also important to look at the formats and the quality of the images themselves, because some of these are really big paintings, really fine paintings in their production. And so this was not a popular devotion back then. This was a product of a nobleman, basically commented by a nobleman. And that variates with time. Of course, it becomes a smaller and more popular image, but it starts from the elites, starts from the above. So yes, that's something very telling. So what to move next? I would really like to find who these people were. I haven't been able to know. This would tell us a lot. They actually commented this painting, which is what's written down there. This would mean a lot. What were they thinking about this painting? Why would they? Why would they want this painted with themselves as well, their own representations? Another option was going this way with the three Christs that are more abundant. There are so many of these, basically, that I haven't been able to complete the corpus, so to speak. So this would be a very ambitious project, because I don't know if I could actually make a catalog of every version of this that there is, and every variation, because there are so many in Mexico, and Venezuela, Peru, all over America. This is really interesting, like you're saying, to drop off of the symbols that identify each of them. And they become identity. And breaking away from Pacheco. In this version, they are fully identical, basically. Yeah. There's not even the stigmas in this. Right. They are fully pre-identified, basically. Yeah. That's really interesting, because the symbols get dropped off and they just become this sort of modular pattern.
So yes, this is a big question, what to do with these images and how to manage them, because there are so many all over America. And of course, the Veronica, the three-faced Veronica is completely unsettling for me. There are no three-faced devils in colonial America, colonial American iconography, according to Teresa Ginsberg. I haven't been able to find any three-faced devil in colonial art, but I don't know if that's the case with. I would like to find one, really. So that relationship with the devil and really finding out what is this about. There are some small versions in Mexico. I haven't been able to find any version of this in Peru, for example. So I don't know where it comes from or what it would really mean. If I can clarify just a small thing about what I was saying, the pedagogical scope of those images, I'm just trying to kind of find an origin for the spreading actually of those images on probably in South America, in the Indian context, which might have produced like this very strong devotion. And as you were saying, the things are completely detached in a way. So we are now analyzing by images that are 100% elaborated as local problems for the local devotion, and probably people didn't even know that those images were used like 200 years earlier, for the conversion of the local. And as you were saying, we are analyzing like very complex images. If I can say just something about this, I find the one on the right extremely interesting, it's very ugly, because I don't think it's Spanish at all. I think it's something made up, at least in the Americas, and sent to Spain. I don't think it's Spanish. La derecha no me parece española, me parece de escuela española, me parece 100% algo americano. Y bueno, es interesante, por eso te hablaba el otro día, una exposición que puede hablar el profesor Irvas, estuvo en una exposición en el Prado, en este momento, que esos objetos artísticos americanos en España, o sea, que antiguo, se decía en latín, escribieron en España, ¿no? Se llama Torta Viaje, que no es un título, pero desgraciadamente hay algún chocolatito ahí que decir algo. No, porque me habría gustado ver más objetos de este tipo en la exhibición en el Prado. Fortunately, I mean the exhibit itself is great. I would highly recommend. I bought the catalog. I can bring it to campus on Monday. It's a comprehensive catalog, so you can have a good idea of what they're exhibiting there. But not many images that are as, for example, as interesting as this one here that you are saying, Armando, that for you is clearly local American tradition and then exported to a few ángeles arcabuceros that were exhibited in churches in Navarra for centuries, and some locals thought that was already their own tradition. It's interesting that they finally found out that they were actually coming from Cusco, for example. That's an interesting series that they have there. But no, nothing. Just happy to be here and listening to José Gabriel. Es también muy importante comparar, hoy, como decías tú, la cuestión material de calidad. O sea, acá estamos delante de dos objetos que tienen la misma iconografía, pero de una calidad completamente diferente. O sea, el de la izquierda es una obra de arte de gran calidad, el de la derecha es una porquería, pero es interesante. Es interesante justamente por el hecho de ser una porquería, porque quiere decir que tenía mucha difusión, ¿no? Y si esas imágenes se producen con ese nivel tan escaso de calidad, quiere decir que tienen mucha difusión.
Un poco como los gatitos chinos que están en la tienda, ¿no? O sea, cuando hablamos de iconografía, devoción, etcétera, tenemos que pensar en eso también, ¿no? O sea, que no están solo los grandes cuadros, ¿no? El gran mecenazgo, sino también una difusión más popular. Sin duda. Me voy escapando y los dejo hablar 5 minutitos más. Gracias, gracias. Sí, porque gracias. Bueno, entonces creo que lo cerramos o no sé si quieren continuar. Podemos seguir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Ok, gracias. Oigan. Sí, sí. Dale. Dime. Sí hay representaciones virreinales impresionantes de Santo Tomás venciendo a los herejes, muchas veces. Aparece incluso con alas, si no me equivoco, derrotando herejes, casi como un superhéroe. Lo idealizan, lo angelizan, precisamente. Es uno de estos santos que se vuelven santos casi escatológicos, santos angelizados. La relación de Santo Tomás con la Trinidad, él precisamente hace ese símil, también se le atribuye. No estoy seguro en qué obra se le atribuye el símil de los 3 ángeles que visitan a Abraham. Y él afirma eso como prefiguración de la Trinidad. Entonces, a partir de Santo Tomás, o por lo menos se atribuye a Santo Tomás esta identificación del Antiguo Testamento, que es precisamente la doctrina de la prolexis, ¿no? Las prefiguraciones, y que él también da estos ejemplos. Iconográficamente él aparece como este ángel que derrota a los herejes. Está principalmente entre los dominicos, que yo sepa, por lo menos en América. No lo he identificado, no lo he relacionado con la Trinidad trifacial, por lo menos, pero sí podría relacionarse con la Trinidad de personas, perfectamente, porque a él al menos se atribuye la identificación, ¿no?, veterotestamentaria. Entonces, bueno, es lo que sé, hasta donde sé. Claro, también es la... Sí, no, claro, sí, me lo dicen. Qué bueno que puedan asistir. Sí, también es la cuestión casi, bueno, suprarracional que pone Santo Tomás y cómo distingue precisamente entre la adoración por analogía, digamos, y la adoración directa, ¿no? Entonces, precisamente estos ángeles como prefiguración no se adoran como la cosa, no es una latría, precisamente, sino que es la veneración que se da a los santos. Entonces se reconoce solo como símbolo, pero no se adora de forma absoluta, y creo que eso es algo también que se ha trabajado a partir de él, ¿no? Que es esa distinción precisamente con el ídolo y con el hereje. Pero bueno, eso es hasta donde podría por ahora. No, y muchísimas gracias, ¿no? Qué bueno que hayan podido participar. José Gabriel, Sí, una cosita, ¿puedes volver a mostrar la imagen que mostraste al principio de 1710? sí, sí. La Trinidad coronando a la Virgen, me parece. Sí. Está... Porque ahí en la peana, ¿no? Santo Tomás, sí. ¿No? Y hay 3
ángeles, ¿verdad? Están las tres caras de tres ángeles como en la peana, donde está lo que sería, digamos, el espíritu de la Virgen. Es interesante, ¿no? Justamente, digamos, siguiendo la línea de la conversación. Sí, también este símbolo, bueno, el símbolo del sol recurre, bueno, que está en Santo Tomás precisamente, recurre en las versiones renacentistas en que es lo que yo llamaba rostro solar, le puse, digamos, a las versiones renacentistas porque aparece solo la cara, perdón, estoy del otro lado. Aparece solo el rostro, Dios, perdón, emanando luz. Es un poco la iconografía que está en Donatello, por ejemplo. ¿No? Ya, es, digamos. Excelente, claro. Un sol, ¿no? Y esto se repite más claramente en estas versiones. Es como un ojo, ¿no? Que bota luz. Y no tiene cuerpo. Y estas eran las versiones pictóricas previas, digamos, a la versión grabada con el diagrama. Sería fascinante, digo, siguiendo también la conversación con el colega que intervino hace un minuto, seguirle la pista, por ejemplo, al tomismo cusqueño, ¿no? Por ejemplo, hay algunos trabajos importantes recientes sobre Espinosa Medrano, ¿no? Pero habría que seguir, por ejemplo, su obra teológica, ¿no? En latín, cosas que se han estudiado menos, creo, pero me parece que en los últimos años hay un poco más de rescate de un pensamiento, vamos a decir, virreinal, colonial, tomístico, que a lo mejor pueda arrojar luces en lo que preguntaba también el otro compañero, ¿no? Un poco para complementar la imagen más agustiniana que habíamos visto. Me parece que es un tema enorme, ¿no? Un tema enorme con una complejidad, además, con unas zonas de una enorme complejidad por un lado teológica y por otra de cuestiones muy particulares de cambios de lo que se considera la ortodoxia, digamos, en determinados momentos en la iglesia, ¿no? Claro, el problema es que los ortodoxia cambian. Sí, sí, claro, no. Sí, sí, pero pasado, el problema es que el 16, claro, el 16 hay un cambio tan fuerte que se introduce después de Trento, pero ya no se puede borrar lo que se había hecho en el periodo previo, ¿no? Que ya genera su propia tradición, entonces, que es lo que un poco lo que estudia Stensoro también, que has citado tan bien, ¿no? Bueno, encantado, ¿no? No quiero ya hablar más porque sé que nos gana el tiempo. No, gracias, genial. Sí, no sé si lo pongo más, pero ya me quieren votar porque en cuanto al tomismo cusqueño necesitaría precisamente ayuda de Giancarlo, él es latinista, así que es lo que me gusta bastante. Ah, mira. Sería genial poder realmente indagar al fondo. Con estas imágenes, por ejemplo, está muy claro lo que mencionas del humanismo, este discurso más bien alegórico, muy erudito. O sea, yo no creo que estas, no, por lo menos las de las artistas, no eran imágenes de difusión para los de pocas letras. La referencia es a Dante, en este caso, que menciona en su visión de la Trinidad que hay 3 círculos concéntricos de colores distintos. Y una visión similar al Sol, dentro de la cual vio una imagen parecida a la del hombre. Eso me parece que es una descripción que va bastante de la mano. Silvia de Suárez Rosa también había asociado esta imagen con Petrarca, entonces me parece que los lineamientos renacentistas son fuertísimos y ahí definitivamente hay por lo menos un neoplatonismo latente. Entonces, eso también sería todo un tema teórico por explorar. Bueno, muchísimas gracias a los dos, creo que ahí realmente me quedo corto. Bien, entonces excelente. Bueno.